El sol caía como un puño de fuego sobre las montañas, cuando Nantán vio por última vez a sus hermanas con vida y en paz. Eran dos: Ishkeinei, de 17 inviernos, con ojos que parecían guardar todos los secretos del viento, y Nascha, de apenas 14, rápida como el agua de los arroyos y con una risa que hacía sonreír hasta los ancianos más serios de la tribu. Nantan las vio esa mañana caminando hacia el río con las otras mujeres, llevando las vasijas de barro sobre sus cabezas. No pensó que esa imagen, sus siluetas recortadas contra la luz dorada del amanecer, sería algo que perseguiría sus noches durante mucho tiempo. Nantan era el hijo mayor del jefe Cochís, un hombre cuyo nombre hacía temblar a los soldados del fuerte y cuya palabra era ley entre los apaches Chiricahua. Pero Nantan no era como su padre. Donde Cochís era un roble que no se doblaba ante el huracán, Nantan era agua que buscaba entender antes de destruir. Había aprendido algo de inglés de un comerciante que vivió 6 lunas con ellos. Había visto cómo vivían los hombres blancos en sus pueblos de madera, y aunque no confiaba en ellos, creía que tal vez, solo tal vez, podía existir un camino donde Apache y Blanco no tuvieran que bañarse constantemente en sangre. Su padre lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Tu corazón es demasiado grande, hijo mío, le decía. Y en este mundo un corazón grande es un corazón vulnerable. Esa tarde, cuando las mujeres no regresaron al campamento, Nantan supo que algo terrible había ocurrido. Los guerreros salieron en todas direcciones como flechas disparadas por la misma mano. Nantan cabalgó hacia el río, con el pecho apretado, sintiendo ya el peso de lo que encontraría. Y allí estaba, las vasijas rotas en la orilla, la tierra pisoteada por cascos de caballos herrados, caballos de hombres blancos y manchas oscuras en la arena, que podrían haber sido agua, pero que Nantan sabía que eran sangre. 3 de las mujeres yacían muertas entre las rocas. Las habían matado cuando intentaron resistirse. Pero de Ishkai, Nai y Nasha no había rastro. Solo las huellas que se alejaban hacia el este, hacia el territorio donde los rancheros blancos habían empezado a levantar sus cercas y a reclamar tierras que habían pertenecido a los Apache desde que el mundo era mundo. Nantan sintió algo romperse dentro de él. No era solo rabia, eso lo había sentido antes. Cada vez que los soldados atacaban su pueblo, cada vez que encontraban ancianos y niños muertos después de las redadas, esto era diferente. Esto era un dolor tan físico que tuvo que apoyarse contra una roca para no caer. Estas eran sus hermanas, las niñas que él había enseñado a trepar árboles, a rastrear ciervos, a leer las estrellas. Cuando regresó al campamento con las noticias, el silencio que cayó sobre la aldea fue más aterrador que cualquier grito. Cochís, el gran jefe que nunca mostraba debilidad, se quedó inmóvil como una estatua de piedra. Solo sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, revelaban la tormenta que se gestaba en su interior. Encontraremos a los responsables, dijo finalmente Cochís, y su voz era tan fría que parecía venir desde el otro lado de la muerte. Y cuando lo hagamos, aprenderán lo que significa robarle a un apache lo que más ama. End quote. Pero fue la madre de las niñas, Deo, quien pronunció las palabras que quedarían grabadas en el corazón de Nantan. Tráemelas de vuelta, hijo mío, vivas. Tráeme a mis niñas antes de que la oscuridad se las trague para siempre. Nantan reunió a 12 guerreros, los mejores rastreadores, los más veloces, los más mortales con arco y rifle. Entre ellos estaba Goyahue, a quien los mexicanos llamarían después Jerónimo, un hombre cuya ferocidad en combate era legendaria, pero que esa noche miró a Nantan con algo parecido a la compasión. Hermano, le dijo Goyahue, sé que quieres encontrarlas vivas, pero debes preparar tu corazón para lo que podamos encontrar. Los hombres blancos que roban mujeres no suelen tener honor. Lo sé, respondió Nantan, pero hasta que vea lo contrario, cabalgaré como si aún pudiera salvarlas. Partieron antes del amanecer,
siguiendo las huellas que se adentraban en el desierto. Eran claras al principio 5 caballos, 2 de ellos llevando peso doble. Los hombres que habían tomado a sus hermanas no intentaban ocultar su rastro, lo que decía 2 cosas. O eran estúpidos, o eran tan arrogantes que no temían ser seguidos. Durante 2 días cabalgaron sin descanso, deteniéndose solo para que los caballos bebieran y para estudiar las señales en el suelo. Nantán conocía este territorio como conocía las líneas de su propia mano, cada roca, cada cañón, cada aguada. Y las huellas los llevaban directamente hacia el rancho de los McAllister, una familia de ganaderos que había llegado 5 años atrás, reclamando miles de acres que los Apache consideraban suyos. Había habido conflictos antes. Ganado desaparecido, que los McAllister culpaban a los Apaches, aunque Nanton sabía que su gente no había tocado esas reses. Amenazas proferidas en el salón del pueblo cercano de Dos Cruces, pero nunca algo así. Nunca un ataque directo. Nunca violencia contra las mujeres. En la tarde del segundo día, escondidos entre las rocas de un desfiladero, los guerreros apaches observaron el rancho McAllister. Era una construcción sólida de madera y piedra, rodeada por corrales donde docenas de caballos y reses pastaban. Había un granero, un pozo y una casa principal de 2 pisos que parecía una pequeña fortaleza. Pero lo que hizo que la sangre de Nantán hirviera fue ver, atado a un poste junto al granero, un pedazo de tela azul que reconoció inmediatamente. Era parte del vestido de Ishkeinei, el que ella misma había cosido con cuentas blancas, formando el símbolo del águila. ¿Están ahí?, susurró Nantán. Entonces entramos esta noche y los matamos a todos, dijo Goyawe. Y los otros guerreros murmuraron su acuerdo. Pero Nantán levantó la mano. Si atacamos directamente, podrían matar a mis hermanas antes de que lleguemos a ellas. Necesitamos saber dónde están exactamente, cuántos hombres hay, y planear esto con cuidado. No fue fácil convencer a los guerreros de esperar. Cada minuto que pasaba era un minuto más que sus hermanas sufrían. Pero Nantán sabía que actuar con precipitación podría costarles todo. Esperaron hasta que la noche cayó como una manta negra sobre el desierto. Entonces Nantán y otro guerrero llamado Chato se deslizaron como sombras hacia el rancho. Eran tan silenciosos que ni los perros los detectaron mientras se movían entre los corrales, acercándose a la casa principal. Las ventanas estaban iluminadas por lámparas de aceite. Nantán se arrastró hasta una de ellas y miró al interior. Lo que vio lo llenó de una furia tan intensa que tuvo que morderse el labio hasta sangrar para no gritar. Había 5 hombres en la sala, bebiendo whisky y jugando a las cartas. Reconoció a 3 de ellos. Los hermanos McAllister Wade, el mayor, un hombre enorme con barba roja y ojos de cerdo. Cole, el del medio, delgado como una víbora y el doble de venenoso. Y Tyler, el menor, apenas mayor que el propio Nantán, pero con una crueldad en la cara que revelaba un alma podrida. Pero los otros 2 hombres eran los que hicieron que todo cobrara sentido. Uno era Jack el Serpiente Morrison, un cazador de recompensas conocido por capturar apaches y venderlos como esclavos en México. El otro era Samuel Cross, el sheriff adjunto de Dos Cruces, que supuestamente representaba la ley, pero que todos sabían que se vendía al mejor postor. Y en el rincón, encadenadas al suelo por los tobillos, estaban sus hermanas. Nantán tuvo que cerrar los ojos por un momento para contener las lágrimas. Ishkeinei tenía la cara magullada, un ojo hinchado, y su vestido estaba rasgado. Nasha estaba acurrucada contra ella, temblando, pero estaban vivas, vivas. Escuchó fragmentos de la conversación. $100 por cabeza en México, decía Morrison. Estas son jóvenes, vírgenes probablemente. Podrían valer el doble. No tan vírgenes después de esta noche, rió Wade McAllister, y los otros rieron con él. Nantán sintió que algo animal despertaba en su pecho. Quiso atravesar esa ventana,
Quiso despedazar a esos hombres con sus propias manos. Pero Chato le puso una mano en el hombro, recordándole por qué estaban allí. Se retiraron tan silenciosamente como habían llegado. De vuelta con los otros guerreros, Nantán explicó lo que había visto. 5 hombres armados. Mis hermanas están encadenadas en el interior. Si atacamos frontalmente, tendrán tiempo de matarlas. Entonces los atraemos fuera, sugirió Goyawe. Incendiamos el granero. Cuando salgan a apagar el fuego, entramos por diferentes puntos. Era arriesgado, pero era mejor que las alternativas. Dividieron el grupo. 6 guerreros rodearían la casa, listos para entrar en cuanto comenzara el caos. Otros 4 se encargarían de los caballos y de asegurarse de que nadie escapara. Nantan y Goyawe prenderían el fuego y luego entrarían directamente a buscar a las hermanas. Esperaron hasta la hora más oscura de la noche, cuando los hombres dentro de la casa se habían quedado dormidos excepto uno que hacía guardia y que parecía más interesado en una botella de whisky que en vigilar. Nantan y Goyawe se movieron como espíritus hacia el granero. Tenían antorchas preparadas, envueltas en tela empapada en grasa. En un momento coordinado, arrojaron las antorchas contra las paredes de madera del granero y se alejaron rápidamente. El fuego prendió con una voracidad terrible, rugiendo hacia el cielo nocturno como un animal vivo. En segundos, las llamas lamían el techo del granero y el resplandor anaranjado iluminaba todo el rancho. Gritos desde la casa, hombres saliendo en ropa interior, agarrando cubos, corriendo hacia el pozo. El caos perfecto. Nantan no esperó. Corrió hacia la puerta lateral de la casa, la que había visto desde su posición de vigilancia. La pateó con toda su fuerza y entró como un vendaval. La sala donde habían estado sus hermanas estaba apenas iluminada por una lámpara moribunda, y allí estaban, aún encadenadas, con los ojos muy abiertos por el miedo y la confusión. «¡Nantan!», gritó Nastya al verlo. Él corrió hacia ellas, sacando su cuchillo para trabajar en las cadenas. Pero las cadenas eran de hierro grueso, cerradas con candados. «¿Dónde están las llaves?», preguntó urgentemente. «El grande, Wade, las lleva en su cinturón», jadeó Ishkainei. Una maldición. Nantan miró alrededor buscando algo para romper las cadenas cuando escuchó pasos pesados en las escaleras. Wade McAllister bajaba, con un rifle en las manos y furia en la cara. «¡Maldito salvaje!», rugió levantando el rifle. Nantan se movió por instinto, lanzándose hacia un lado mientras el disparo resonaba en el espacio cerrado. La bala pasó tan cerca que sintió el calor rozándole el hombro. Rodó, sacó su propio cuchillo, y cuando Wade intentó disparar de nuevo, se lo arrojó con toda la fuerza y precisión que 20 años de entrenamiento le habían dado. El cuchillo se hundió en el muslo de Wade, que gritó y cayó. Soltando el rifle, Nantan se lanzó sobre él, peleando por el control del arma. Wade era más grande, más pesado, pero Nantan peleaba con la desesperación de un hombre que no puede permitirse perder. En ese momento, Goyawe irrumpió por la puerta principal, seguido de otros 2 guerreros. Afuera, se escuchaban más disparos, gritos, el relinchar de caballos asustados. Goyawe no dudó. Disparó su rifle una vez, y Wade McAllister dejó de moverse para siempre. Nantan buscó rápidamente en el cinturón del hombre muerto hasta encontrar un manojo de llaves. Con manos temblorosas probó una, luego otra, hasta que finalmente las cadenas se abrieron. Sus hermanas cayeron en sus brazos, sollozando. Nantan quiso quedarse así para siempre, sosteniendo a estas niñas que pensó que había perdido. Pero Goyawe le tocó el hombro. «Tenemos que irnos. Ahora». Afuera, el granero era una columna de fuego que iluminaba la noche como si fuera día. Los otros hermanos McAllister yacían muertos en el polvo. Pero el sheriff adjunto Samuel Cross y Jack Morrison habían logrado llegar a los caballos y habían escapado hacia el este, hacia el pueblo. «Van a volver con más hombres», dijo Chato. «Van a traer a todo el pueblo, tal vez soldados del fuerte».
Nantan sabía que tenía razón. Habían rescatado a sus hermanas, pero esto no había terminado. Acababan de declarar una guerra que tendría consecuencias. Cabalgaron toda la noche, con Ishkeinei y Nashcha montando con los guerreros. Nantan había envuelto a sus hermanas en mantas, pero podía ver el trauma en sus ojos. La forma en que Nashcha se sobresaltaba con cada sonido, cómo Ishkeinei apretaba la mandíbula para no llorar. Cuando finalmente se detuvieron en un cañón escondido para que los caballos descansaran, Nantan se sentó con sus hermanas, apartado de los demás. ¿Qué os hicieron?, preguntó suavemente, aunque temía la respuesta. Ishkeinei miró hacia el fuego que habían encendido. Nos golpearon, nos insultaron, nos trataron como si fuéramos animales. Hizo una pausa, pero no nos tocaron de la manera que temíamos. Decían que valíamos más intactas para vendernos en México. Íbamos a partir al amanecer. Un pequeño alivio atravesó a Nantan, aunque sabía que el daño ya estaba hecho de otras maneras. Estáis a salvo ahora, os lo prometo. ¿A salvo?, dijo Nashcha con una risa amarga, que no debería venir de una niña de 14 años. Nantan, esos hombres conocían nuestro campamento, sabían exactamente dónde encontrarnos, sabían que éramos las hijas del jefe. Esto no fue casualidad. Nantan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Cuando nos llevaban, explicó Ishkeinei, escuché hablar al del sombrero negro, el que llamaban Morrison. Dijo que alguien les había dado información, alguien que conocía nuestras rutinas, nuestros movimientos, alguien de nuestro pueblo. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de implicaciones perturbadoras. ¿Estás segura?, preguntó Nantan. Tan segura como de que el sol saldrá mañana. Hay un traidor entre nosotros, hermano. El viaje de regreso al campamento fue sombrío. Nantan no podía dejar de darle vueltas a las palabras de su hermana. ¿Quién podría traicionar a su propia gente de esa manera? ¿Por qué? Cuando finalmente llegaron a la aldea apache, fueron recibidos con gritos de alegría y llantos de alivio. Deo corrió hacia sus hijas, y las tres se fundieron en un abrazo que parecía que nunca se rompería. Cochise, con lágrimas orgullosas corriendo por sus mejillas curtidas, abrazó a su hijo. «Has hecho bien, Nantan». «Muy bien». Pero cuando Nantan le habló en privado sobre la posibilidad de un traidor, el rostro de Cochise se endureció. «Si esto es cierto», dijo el jefe, «es más peligroso que 100 rifles de soldados. Un enemigo que conoces es predecible. Un traidor es como una serpiente en tu propia tienda». Esa noche, mientras la tribu celebraba el regreso de las hermanas, Nantan no podía descansar. Caminó por el campamento, observando rostros familiares a la luz del fuego, preguntándose cuál de ellos podría esconder secretos oscuros. Y entonces lo vio, Naiche, el sobrino de Cochise, hablando en voz baja con un hombre que Nantan no reconoció inmediatamente en las sombras. Algo en la forma en que se movían, cautelosos, furtivos, encendió alarmas en la mente de Nantan. Se acercó silenciosamente, usando todas las habilidades que le habían enseñado desde niño. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, escuchó. «Dijiste que esto terminaría con los McAllister muertos. Ahora has puesto en peligro a toda la tribu. El ejército vendrá». «Cállate», siseó Naiche. Hice lo que debía hacerse. Los McAllister necesitaban una lección. ¿Una lección? Sacrificaste a las hijas del jefe. Nantan había escuchado suficiente. Salió de las sombras con su rifle, apuntando directamente a Naiche. «No te muevas». Naiche se quedó helado, con el rostro transformado del miedo a la resignación en un instante. El otro hombre, ahora Nantan, lo reconoció como Tasai, un guerrero que había estado con ellos en muchas batallas. Retrocedió con las manos levantadas. «Nantan, yo no sabía». Silencio. Nantan mantuvo el rifle firme. «Naiche, vas a explicarme exactamente qué hiciste». Durante un largo momento, Naiche no dijo nada. Luego, como si algo se rompiera dentro de él,
Las palabras salieron a borbotones. Los McAllister nos estaban robando la tierra, cazando nuestro ganado, envenenando nuestros pozos. Me acerqué a ellos hace 3 lunas. Les dije que si nos pagaban, podíamos guiarlos a mejores terrenos, proteger su ganado de otros apaches. Pensé que podía usar su codicia contra ellos, sacarles oro y usarlo para comprar rifles, munición, cosas que necesitamos para luchar contra los soldados. Y en lugar de eso, les diste información que usaron para secuestrar a mis hermanas. La voz de Nantán era más fría que el viento del invierno. No, nunca les dije sobre las muchachas. Solo les hablé de rutas de caza, de movimientos de ganado. Pero ellos querían más. Wade McAllister estaba loco, obsesionado con hacernos daño. Cuando supo que yo conocía a la familia de Cochise, empezó a presionar, a amenazar con delatarme a menos que les dijera dónde y cuándo las mujeres iban al río. La voz de Naiche se quebró. Pensé que solo querían asustarlas, tal vez tomar a una rehén para negociar. No sabía qué. ¿Qué planeabas hacer con el oro que te dieron?, preguntó Nantán. Naiche miró al suelo. No me dieron oro. Me prometieron dejarnos en paz, dejarnos vivir en nuestras tierras sin más ataques. Era un tonto que creyó en las promesas de los hombres blancos. Nantán sintió una mezcla de rabia y lástima. Traicionaste a tu propia sangre. Lo sé, y viviré con eso hasta mi último día. Pero tienes que creerme, Nantán. Nunca quise que les hicieran daño. Estaba tratando de proteger a la tribu a mi manera. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, dijo Nantán, palabras que había escuchado una vez del comerciante blanco. Ahora vas a venir conmigo y vas a confesarle todo esto a mi padre. La confesión de Naiche ante el Consejo de Guerreros causó un terremoto en la tribu. Algunos exigían su muerte inmediata. Otros, respetando que había confesado voluntariamente, sugerían el exilio. Cochise escuchó todo en silencio, con el rostro ilegible. Finalmente, el jefe habló. Naiche, eres familia, eres la sangre de mi sangre, pero has cometido una traición que ha puesto en peligro a toda nuestra gente, especialmente a mis hijas. Por ley apache, deberías morir. Naiche inclinó la cabeza, aceptando su destino. Pero, continuó Cochise, no haré lo que los hombres blancos esperan que haga. No derramaré más sangre apache cuando tanta ya se ha derramado. Serás exiliado. Tienes hasta el amanecer para marcharte. Si alguna vez vuelvo a verte, la misericordia que muestro hoy se convertirá en la muerte que mereces. Naiche asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se fue esa misma noche, desapareciendo en el desierto como una sombra. Pero el asunto de los McAllister no había terminado. 3 días después del rescate, un destacamento de soldados del fuerte llegó al territorio apache, liderados por el capitán Howard Brennan, un hombre que Nantán había visto antes en las negociaciones de paz. Con los soldados venía Samuel Cross, el sheriff adjunto corrupto que había escapado del rancho, y Jack Morrison. Acamparon a 2 millas del pueblo apache y enviaron a un mensajero con una bandera de tregua. Cochise aceptó reunirse con ellos en terreno neutral, una mesa rocosa que dominaba el valle. Nantán acompañó a su padre, junto con Goyaoe y otros 5 guerreros. Los soldados tenían el doble de hombres, pero las reglas de tregua eran sagradas para ambos lados. El capitán Brennan era un hombre de mediana edad, con cabello gris y ojos cansados, que habían visto demasiadas guerras. Habló en un español básico que Nantán traducía para su padre. Cochise, vengo por asuntos de justicia. Tus guerreros atacaron y mataron a ciudadanos estadounidenses. Quemaron propiedades. Eso es un acto de guerra. Esos ciudadanos secuestraron a mis hijas, respondió Cochise a través de Nantán. Las golpearon, las encadenaron como animales, planeaban venderlas como esclavas. ¿Dónde estaba tu justicia entonces? Cross intervino, su voz aguda y defensiva. Eso es mentira.
Los McAllister eran hombres decentes. ¡Decentes! La voz de Goyaahue era como un trueno. Vi con mis propios ojos las cadenas. Vi los moretones. ¿Llamas decente a un hombre que vende mujeres? Brennan levantó una mano. Caballeros, por favor. Señor Cross, permítame manejar esto. Se volvió hacia Cochise. Entiendo tu rabia. Si alguien hubiera tomado a mis hijas, yo habría hecho lo mismo. Pero esto no puede quedar sin respuesta. Los colonos están asustados. Exigen protección del gobierno. Si no llevamos esto a un tribunal apropiado, habrá más violencia. ¿Un tribunal?, dijo Nantan. ¿Un tribunal donde todos los jueces, todos los jurados, serían hombres blancos? ¿Donde mi padre sería juzgado por recuperar a sus propias hijas? No hay justicia para nosotros en sus tribunales. It's not, there's no's. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Brennan. ¿Guerra total? Porque eso es a lo que nos dirigimos. Y sabes tan bien como yo quién tiene más hombres, más armas, más recursos. Fue Cochise quien habló entonces. Y aunque Brennan no entendía Apache, el tono de su voz no necesitaba traducción. Nantan tradujo. Mi padre dice que los Apache han vivido en estas tierras desde antes de que tu pueblo llegara. Hemos visto venir a españoles, mexicanos y ahora estadounidenses. Todos quieren reclamarlo todo. Dar nada. Los McAllister atacaron primero. Nosotros solo respondimos. Los McAllister están muertos, dijo Brennan. 3 hombres. ¿No es suficiente sangre? ¿Y los otros 2? Preguntó Nantan. Morrison, que cazaba apaches para venderlos. Cross, que llevaba la placa de la ley, pero hacía negocios con criminales. ¿Qué justicia hay para ellos? Morrison, que había permanecido callado hasta entonces, escupió en el suelo. No voy a ser juzgado por ningún salvaje. Capitán, esto es ridículo. Deberíamos bombardear su aldea y terminar con esto. La tensión se elevó instantáneamente. Los guerreros apaches llevaron las manos a sus armas. Los soldados hicieron lo mismo. Brennan golpeó el suelo con su rifle. ¡Basta! Morrison, cierra la boca o te haré arrestar aquí mismo. Se volvió hacia Cochise. Propongo esto. Morrison y Cross serán investigados por sus acciones. Si se encuentra que estuvieron involucrados en actividades criminales, enfrentarán justicia estadounidense. A cambio, no habrá represalias contra tu pueblo por el ataque al rancho. ¿Es aceptable? Cochise miró a Nantan. Padre e hijo se comunicaron solo con los ojos, una conversación silenciosa que había sido perfeccionada a lo largo de años. Finalmente, Cochise asintió. Mi padre acepta, pero con una condición. Si tu justicia no hace lo correcto, la nuestra lo hará. Brennan extendió su mano. Acepto esos términos. Era un momento tenso. Cochise miró la mano extendida durante un largo momento. En la cultura apache, estrechar la mano de un enemigo era un acto significativo. Significaba honor, confianza, y Cochise no confiaba fácilmente. Pero finalmente tomó la mano de Brennan y la estrechó una vez firmemente. La tregua se mantuvo por exactamente 6 días. En la tarde del 6º día, Nantan estaba enseñando a Nascha a reparar un arco. Ella había insistido en aprender a defenderse después de su terrible experiencia, cuando un jinete llegó galopando al campamento, cubierto de polvo y sangre. Era Tasai, el guerrero que había estado hablando con Naiche aquella noche. Cayó de su caballo, y las palabras salieron entre jadeos desesperados. Emboscada, el cañón del águila. Estaban esperándonos. Morrison, 30 hombres. Cochise salió de su tienda. ¿Quién está muerto? 2 de nuestros mejores guerreros, otros 5 heridos. Morrison y sus hombres los atacaron mientras cazaban. No llevaban bandera de tregua, no dieron advertencia, solo empezaron a disparar. El rostro de Cochise se transformó en una máscara de piedra. Así es como los hombres blancos honran sus promesas. Nantan sintió su propio corazón endurecerse. Había querido creer que Brennan era diferente.
que tal vez había un camino hacia la paz. Pero Morrison había demostrado lo que siempre había sido cierto. No podías confiar en las promesas de hombres sin honor. Padre, dijo Nantan, déjame ir tras él. Morrison es un cobarde. Si enfrenta a uno de nosotros cara a cara, sin 30 hombres a su espalda, huirá. No, dijo Cochise firmemente. Si vas solo, te matarán. Y no puedo perder a mi hijo cuando acabo de recuperar a mis hijas. Entonces no iré solo, respondió Nantan. Déjame llevar a 5 guerreros. Encontraremos a Morrison y le daremos una opción: enfrentar justicia apache o justicia estadounidense. Pero no dejaremos que esto quede sin respuesta. Goyaowe se adelantó. Yo iré con él. Uno por uno, otros guerreros se ofrecieron voluntarios. Al final, Nantan tenía 6 hombres, todos ellos veteranos, todos ellos listos para lo que viniera. Ishkeinei se acercó a su hermano antes de que partiera. Nantan, ¿vas a matarlo? Era una pregunta simple, con implicaciones complejas. No lo sé, admitió Nantan. Parte de mí quiere verlo muerto por lo que hizo, por lo que te hizo a ti y a Nascha. Pero otra parte recuerda las palabras que aprendí del comerciante. La venganza es un veneno que bebemos esperando que mate a nuestro enemigo. Si mato a Morrison, ¿seré mejor que él? Ishkeinei puso una mano en el hombro de su hermano. Serás mejor que él, porque actuarás con honor, sea cual sea tu decisión. El honor es algo que Morrison nunca entenderá. Siguieron el rastro de Morrison y sus hombres hacia el este, hacia las montañas donde el territorio apache se encontraba con las tierras reclamadas por los colonos. Era terreno traicionero, cañones profundos, pasajes estrechos donde una emboscada podía venir desde cualquier dirección. En el tercer día, encontraron el campamento de Morrison. No eran 30 hombres, como Tazai había reportado en su pánico, eran 15. Y varios de ellos parecían ser simplemente vaqueros reclutados, hombres que estaban allí por el pago, no por cualquier convicción real. Nantan observó el campamento desde una cresta. Morrison estaba allí, inconfundible con su sombrero negro y su rifle Sharps. Junto a él estaba Samuel Cross, y para sorpresa de Nantan, también estaba Naiche, el traidor Siseo Goyawe. Sabía que no podíamos confiar en su exilio, pero algo no encajaba. Nantan observó más cuidadosamente. Naiche no estaba actuando como parte del grupo. Estaba sentado apartado, con las manos aparentemente atadas. Era un prisionero. Están usándolo como cebo, se dio cuenta Nantan. Esperan que vengamos por él. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Chato. ¿Dejamos a Naiche a su suerte? Traicionó a la tribu. Fue exiliado, no condenado a muerte, dijo Nantan. Y sin importar lo que haya hecho, sigue siendo apache. No lo abandonaremos. Esperaron hasta el anochecer. El campamento de Morrison era descuidado, tenían centinelas, pero estaban más interesados en pasar una botella de whisky que en vigilar realmente. Hombres de la ciudad jugando a ser soldados. Los guerreros apaches se dividieron en 3 grupos. Goyawe y 2 hombres se encargarían de los caballos, asegurándose de que nadie pudiera escapar cabalgando. Otro par rodearía el campamento por el flanco oeste. Y Nantan, con Chato, entraría directamente. La luna estaba oculta detrás de nubes gruesas cuando se movieron. Nantan se deslizó entre las sombras como había hecho 1000 veces antes, su cuchillo en una mano, su tomahawk en la otra. Chato estaba a su lado, igualmente silencioso. Alcanzaron el borde del campamento. Los hombres estaban alrededor del fuego, Morrison contando alguna historia que hacía reír a los demás. Naiche estaba atado a un árbol cercano. Con la cabeza inclinada, pero despierto, Nantan podía ver sus ojos brillando a la luz del fuego. Y entonces todo se fue al infierno. Uno de los centinelas, más sobrio que los demás, vio movimiento en las sombras. Gritó una advertencia justo cuando Nantan emergía de la oscuridad. El campamento explotó en caos. Hombres gritando, agarrando armas,
disparando hacia las sombras. Nantan corrió directamente hacia Naiche, cortando sus ataduras con un movimiento rápido de su cuchillo. ¡Corre! Pero Naiche no corrió. En cambio, recogió una rama gruesa del suelo y la blandió como un garrote, golpeando a un vaquero que venía hacia ellos. Alrededor del campamento, los otros guerreros apaches atacaban. Se escuchaban gritos, disparos, el silbido de flechas cortando el aire. Era brutal, y rápido, y caótico. Nantan vio a Morrison corriendo hacia los caballos, Cross justo detrás de él. ¡No! Gritó, persiguiéndolos. Pero Goyawe ya estaba allí, emergiendo de la oscuridad con su rifle levantado. ¡Alto! Morrison se detuvo en seco. Cross intentó sacar su pistola, pero Chato apareció a su lado, presionando un cuchillo contra su garganta. «No se muevan», dijo Nantan en inglés, acercándose con su propio rifle apuntando a Morrison. «Esta persecución termina aquí». Morrison escupió. «Van a matarnos de todos modos, salvajes». «Tal vez», admitió Nantan. «Pero primero vas a responder por lo que hiciste. Secuestraste a mis hermanas, mataste a nuestros guerreros bajo bandera de tregua, cazaste a mi gente como animales para venderlos como esclavos». «Yo solo estaba siguiendo órdenes», dijo Cross patéticamente. «Estabas llenando tus bolsillos», escupió Goyawe. «Vi el oro que tomaste de las ventas de esclavos». El resto del campamento de Morrison había sido sometido. 4 hombres yacían muertos. Los otros se habían rendido en cuanto quedó claro que estaban superados. Eran solo vaqueros. Después de todo, no soldados. Habían venido por dinero, no por morir en medio de la noche. Nantan se quedó mirando a Morrison, este hombre que había causado tanto dolor. Sería tan fácil apretar el gatillo, terminar con esto. La ley Apache lo apoyaría, su padre lo aprobaría, y sin duda Morrison merecía la muerte. Pero entonces pensó en Ishkai-Ney y su pregunta, ¿vas a matarlo? Pensó en el capitán Brennan y su ofrecimiento de justicia, aunque ese ofrecimiento había sido traicionado. Y pensó en el tipo de hombre que quería ser no solo un guerrero, sino alguien que podía romper el ciclo interminable de violencia que estaba consumiendo a su pueblo. «No voy a matarte», dijo finalmente Nantan. Morrison parpadeó, sorprendido. «¿Qué? Pero vas a enfrentar justicia. La llevaremos de vuelta al fuerte, los dos. El capitán Brennan ofrecía investigar tus crímenes. Vamos a obligarlo a cumplir su palabra». Goyawe lo miró con incredulidad. «Hermano, este hombre merece la muerte». «Lo sé, pero si lo matamos aquí, el ejército dirá que fuimos nosotros los asesinos. Dirán que traicionamos la tregua. Habrá más represalias, más ataques contra nuestra gente. Pero si los entregamos, si demostramos que respetamos su ley incluso cuando ellos no respetan la nuestra». Nantan hizo una pausa. «Entonces tal vez, solo tal vez, algunos de ellos empezarán a vernos como algo más que salvajes, a los que hay que exterminar». Era un razonamiento optimista, tal vez ingenuo, pero Nantan necesitaba creer que había otra manera. El viaje de regreso al fuerte fue tenso. Morrison y Cross iban atados y vigilados constantemente. Los vaqueros que se habían rendido fueron desarmados pero permitidos irse. No eran los verdaderos enemigos, solo peones. Naiche cabalgaba con ellos, silencioso y pensativo. En una noche, cuando acamparon, se acercó a Nantan. «Gracias por venir a buscarme», dijo en voz baja, «especialmente después de lo que hice». «No vine por ti», respondió Nantan con honestidad. «Vine porque no podía dejar que Morrison usara a un apache, incluso uno exiliado como Sebo. Pero ya que estamos hablando, ¿cómo terminaste como su prisionero?» Naiche miró al fuego. Después de dejar la tribu, no sabía a dónde ir. No tenía nada, nadie. Terminé cerca del pueblo, tratando de cazar. Morrison me vio. Reconoció que yo era apache y decidió que podía usarme para atraerlos. Me capturó fácilmente, estaba débil, hambriento, descuidado. ¿Y ahora qué harás?»
No lo sé. No tengo hogar, no tengo familia. Pero si me permites una última petición, cuando llegues al fuerte, deja que hable. Hay cosas que sé, cosas que Morrison me contó, creyendo que nunca podría decírselas a nadie. Cosas sobre otros hombres como él, sobre redes de esclavistas y oficiales corruptos. Tal vez pueda al menos hacer algo bueno antes de desaparecer en el olvido. Nantan asintió lentamente. Te escucharé, y luego veremos. Cuando llegaron al fuerte 3 días después, causaron un revuelo considerable. Soldados corrieron a tomar posiciones defensivas, pensando que era un ataque. Pero cuando vieron que solo eran 7 guerreros apaches con 2 prisioneros blancos, la confusión reemplazó al pánico. El capitán Brennan salió de su oficina, entornando los ojos en el sol brillante de la tarde. Cuando reconoció a Nantan, y luego a los prisioneros, su rostro pasó por una serie de emociones rápidas: sorpresa, desconfianza, y finalmente algo que podría haber sido respeto. Señor Nantan, dijo Brennan, usando el título de respeto que los apaches usaban para sus líderes. No esperaba volver a verte, especialmente no de esta manera. Capitán Brennan, respondió Nantan en su cuidadoso inglés. Traemos a los hombres que traicionaron la tregua. Jack Morrison y Samuel Cross atacaron a cazadores apaches desarmados, matando a 2. Antes de eso, estuvieron involucrados en el secuestro de mis hermanas y en comercio de esclavos. Dijiste que enfrentarían justicia americana. Aquí están. Brennan se acercó, mirando a los 2 hombres atados. Morrison lo miró con ojos desafiantes. Cross simplemente parecía derrotado. ¿Es esto cierto?, preguntó Brennan a Cross. Estábamos defendiéndonos, gritó Morrison. Estos salvajes mataron a los McAllister, quemaron. Los McAllister secuestraron a las hijas del jefe apache, interrumpió Brennan. Eso ha sido confirmado por múltiples fuentes. Así que ahora necesito saber, ¿atacaste a cazadores apaches después de que establecimos una tregua? El silencio de Morrison fue tan revelador como cualquier confesión. Teniente Parker llamó Brennan a uno de sus oficiales. Arreste a estos 2 hombres, cargos de violación de tregua, posible implicación en tráfico de personas. Los mantendremos bajo custodia hasta que llegue un marshal federal para una investigación apropiada. Mientras los soldados llevaban a Morrison y Cross, este último se volvió hacia Nantan. Pensé que nos iban a matar. ¿Por qué no lo hicieron? Porque alguien tiene que ser mejor, respondió Nantan simplemente. Brennan observó esto con ojos pensativos. Cuando los prisioneros estaban fuera del alcance del oído, se volvió hacia Nantan. No tenías que hacer esto. Podrías haberlos matado, y nadie te habría culpado. Tal vez, admitió Nantan. Pero entonces usted habría tenido que responder. Más soldados habrían venido. Más de mi gente habría muerto. Este ciclo tiene que romperse en algún lugar. Eres sabio más allá de tus años, dijo Brennan. Tu padre debe estar muy orgulloso. Mi padre está orgulloso de que recuperé a mis hermanas. Pero no estoy seguro de que apruebe esto. Brennan asintió. Entre nosotros, joven, creo que tu padre entiende más de lo que crees. Él también está cansado de la guerra. Solo que no puede mostrarlo. Un jefe no puede parecer débil ante su pueblo. Pero tú no eres el jefe aún. Puedes permitirte explorar diferentes caminos. Era una perspectiva interesante. Nantan no la había considerado de esa manera. Antes de irse, Naiche habló con Brennan, contándole todo lo que sabía sobre las operaciones de Morrison, nombres de otros traficantes de esclavos, oficiales corruptos, rutas utilizadas para transportar a las víctimas apache a México. Brennan tomó notas meticulosas, y Nantan vio algo en los ojos del capitán que no había visto antes. Vergüenza genuina por lo que algunos de su propia gente había estado haciendo. Esto será investigado, prometió Brennan. Tienes mi palabra. Cuando los guerreros apaches finalmente partieron del fuerte, Naiche no iba con ellos. Había pedido quedarse, trabajar como explorador para el ejército, no contra su propio pueblo, sino ayudando a identificar a los verdaderos criminales,
los traficantes y los hombres sin honor que operaban en la región. Es lo único que puedo hacer para redimirme, había dicho. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo intentar evitar que otros cometan los mismos errores. Cochise no estaba contento cuando Nanton regresó sin la cabeza de Morrison, pero escuchó el relato completo de su hijo sin interrumpir. Cuando Nanton terminó, el jefe permaneció en silencio durante un largo momento. «Eres diferente a mí», dijo finalmente Cochise. «Yo habría matado a ese hombre sin pensarlo 2 veces, y tal vez ese habría sido el camino correcto para mí. Pero tú ves un futuro que yo no puedo imaginar. Un futuro donde Apache y Blanco pueden coexistir sin intentar constantemente destruirse mutuamente». «¿Crees que es posible, padre?», preguntó Nanton. Cochise miró hacia las montañas, hacia las tierras que habían pertenecido a su pueblo durante generaciones. «No lo sé, hijo mío. Honestamente, no lo sé. Los hombres blancos siguen viniendo más y más cada año. Quieren todas nuestras tierras, nuestros recursos, incluso nuestro modo de vida. Y cuando intentamos resistir, nos llaman salvajes. Cuando intentamos negociar, nos llaman débiles. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que los Apache siempre han hecho. Sobrevivimos, nos adaptamos, y cuando podemos, luchamos por lo que es nuestro. Pero la forma en que luchas, eso te lo dejo a ti. Has demostrado hoy que puedes pensar más allá de la simple venganza. Eso es el tipo de sabiduría que un futuro jefe necesitará». Las palabras le calaron profundo a Nanton. Nunca había pensado realmente en convertirse en jefe. Ese siempre había parecido un futuro tan lejano. Pero su padre no iba a vivir para siempre. Y cuando llegara ese día, Nanton tendría que guiar a su pueblo a través de lo que serían sin duda tiempos aún más difíciles. Las semanas que siguieron fueron relativamente pacíficas. Morrison y Cross fueron finalmente juzgados por un tribunal militar en un fuerte más grande al este. Cross confesó completamente, nombrando nombres y proporcionando evidencia a cambio de una sentencia reducida. Morrison se mantuvo desafiante hasta el final, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Fue sentenciado a 20 años de trabajo forzado. No era muerte, pero era justicia de cierta clase. Las noticias del juicio llegaron a la tribu Apache a través de Naiche, quien visitaba ocasionalmente para transmitir mensajes entre Brennan y Cochise. Lentamente, trabajosamente, se estaba construyendo algo parecido a un entendimiento mutuo entre el fuerte y la tribu. No era paz. Todavía había escaramuzas con otros grupos de colonos. Todavía había desconfianza y miedo por ambos lados. Pero era un comienzo. Ishkay-Ney y Nascha se recuperaron lentamente de su terrible experiencia. Ishkay-Ney se volvió más seria, más cautelosa, pero también más fuerte de formas que no había sido antes. Aprendió a disparar un rifle con una precisión que rivalizaba con la de muchos guerreros. Nasha, por otro lado, encontró consuelo en contar historias. Se convirtió en una de las mejores narradoras de la tribu, capaz de mantener a docenas de niños cautivados con sus relatos de héroes apaches y espíritus del desierto. Una noche, varios meses después de los eventos, Nanton se sentó con sus hermanas junto al fuego. Arriba, las estrellas brillaban con la claridad que solo el cielo del desierto puede ofrecer. ¿Saben qué es lo que más me sorprende de todo esto?, dijo Ishkay-Ney de repente. ¿Qué?, preguntó Nanton. Que sobrevivimos, no solo físicamente, aunque eso es milagroso en sí mismo, sino que sobrevivimos sin perder quiénes somos. Cuando estaba encadenada en esa casa, pensé que si salía viva, estaría rota para siempre, que nunca volvería a ser yo misma. Y presionó Nanton suavemente. Y estaba equivocada. Soy diferente, sí, pero no estoy rota. Esos hombres tomaron días de mi vida, me causaron dolor y miedo, pero no tomaron mi espíritu, no tomaron quien soy en mi interior. Nascha asintió. Y tú nos salvaste, hermano. No solo nos liberaste de esas cadenas,
Nos mostraste que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando la venganza habría sido fácil y justificada, podemos elegir un camino diferente. No sé si elegí el camino correcto, admitió Nantan. A veces todavía me despierto en medio de la noche preguntándome si debería haber matado a Morrison, si dejarlo vivo pondrá en peligro a otra familia apache en el futuro. End quote. Pero no lo hiciste por debilidad, dijo Ishkainei. Lo hiciste porque viste un panorama más grande, porque entendiste que cada acción tiene consecuencias que se extienden más allá del momento. Eso no es debilidad, hermano, es la definición misma de fuerza. Los tres se quedaron en silencio, observando las llamas danzar y escuchando los sonidos nocturnos del campamento, niños riendo en la distancia, el relinchar suave de los caballos, el murmullo de conversaciones alrededor de otros fuegos. ¿Saben?, dijo Nantan finalmente. El comerciante que vivió con nosotros me contó una vez sobre un concepto en su cultura. Lo llamó justicia restaurativa. La idea de que cuando hay un crimen, el objetivo no debería ser solo castigar al criminal, sino restaurar lo que se rompió, sanar las heridas. ¿Y crees que eso es posible?, preguntó Nastya. ¿Entre nuestro pueblo y los blancos? No lo sé, admitió Nantan, pero creo que tenemos que intentarlo, porque la alternativa guerra sin fin, hasta que uno de nuestros pueblos sea completamente destruido, es demasiado terrible para contemplar. En los meses y años que siguieron, Nantan continuó trabajando en su propia manera hacia algún tipo de entendimiento entre apache y blanco. No siempre funcionaba. Hubo más conflictos, más violencia, más pérdidas por ambos lados. La historia del oeste americano no iba a cambiar por los esfuerzos de un joven apache, por muy bien intencionados que fueran. Pero hubo pequeñas victorias. Un comerciante que decidió pagar precios justos por las artesanías apaches en lugar de robarlas. Un oficial del ejército que se tomó el tiempo para aprender algo de la lengua apache y entender sus costumbres. Una familia de colonos que cuando se perdió en el desierto fue rescatada por guerreros apaches en lugar de ser asesinada. Pequeñas cosas. Pero Nantan aprendió que a veces las pequeñas cosas son las que importan. Naiche eventualmente dejó su trabajo como explorador y se mudó al oeste, a California, donde encontró trabajo en un rancho. Escribió una carta a Cochise, entregada por Brennan, disculpándose una vez más por su traición y expresando la esperanza de que algún día pudiera ser perdonado. Cochise nunca respondió, pero tampoco ordenó que Naiche fuera casado si alguna vez regresaba. En el mundo apache, eso era su propia forma de perdón. El capitán Brennan fue transferido eventualmente a otro fuerte, pero antes de irse, dio a Nantan un regalo, un libro. Era un libro de leyes estadounidenses, traducido al español con una nota en la primera página, para que puedas luchar con sus propias palabras cuando sea necesario. Nantan aprendió a leer ese libro, trabajosamente, con ayuda de un misionero pacifista que había establecido un puesto comercial cerca, y descubrió algo sorprendente. Incluso las leyes de los hombres blancos, cuando se aplicaban justamente, ofrecían protecciones para los pueblos nativos. El problema no era la ley en sí misma, sino los hombres que elegían ignorarla. Armado con este conocimiento, Nantan comenzó a asistir a reuniones con oficiales del gobierno, abogando por los derechos de su pueblo no solo con la amenaza de la fuerza, sino con argumentos legales. Fue pionero, en su pequeña manera, de un tipo de activismo que otros líderes nativos seguirían en años posteriores. Cuando Cochise finalmente murió, no en batalla, como siempre había esperado, sino en paz, rodeado por su familia, Nantan se convirtió en jefe. No era el líder más feroz, ni el guerrero más temido, pero era respetado, porque su pueblo había visto cómo había rescatado a sus hermanas, cómo había buscado justicia sin perder su humanidad, cómo había encontrado formas de proteger a la tribu,
que no requerían siempre sangre. Bajo el liderazgo de Nantán, los Apache Chiricahua negociaron uno de los tratados más favorables que cualquier tribu apache había conseguido. No fue perfecto, tuvieron que renunciar a algunas de sus tierras tradicionales, pero mantuvieron una reserva sustancial, con derechos de caza y agua garantizados, y lo más importante, mantuvieron su dignidad. Años después, cuando Nantán era ya un hombre mayor, un joven periodista del este vino a entrevistarlo para un artículo. Quería saber sobre las guerras apache, sobre la violencia y el derramamiento de sangre. Pero Nantán le contó una historia diferente. Le contó sobre dos hermanas secuestradas, sobre una búsqueda desesperada y sobre la elección que enfrentó cuando finalmente tuvo a su enemigo a su merced. ¿Y no te arrepientes?, preguntó el periodista, ¿de no haberlo matado cuando tuviste la oportunidad? Nantán pensó por un largo momento, su rostro surcado por arrugas que contaban historias de décadas de sol y viento. A veces, admitió, en los momentos oscuros, cuando escucho sobre nuevas injusticias contra mi pueblo, me pregunto si debería haber enviado un mensaje más fuerte ese día. Pero luego miro a mis nietos y a los hijos de Ish, Kainai y Nasha. Veo a jóvenes apaches que están aprendiendo a leer y escribir, que están aprendiendo las leyes de los blancos para poder defenderse mejor. Veo un futuro donde tal vez, solo tal vez, no tendremos que estar constantemente en guerra para sobrevivir. Y pienso que ese día en el fuerte, cuando elegí la justicia sobre la venganza, fue cuando ese futuro se volvió posible. El periodista escribió su artículo y fue publicado en un periódico del Este. No muchas personas lo leyeron. La historia de un indio que eligió no matar no era tan emocionante como las historias de masacres y heroísmo que la gente prefería, pero algunas personas lo leyeron, y algunas de esas personas pensaron diferente sobre los salvajes del oeste después. Ishkay vivió una larga vida, casándose con un guerrero valiente y teniendo 6 hijos. Se convirtió en una líder entre las mujeres de la tribu, conocida por su sabiduría y su ferocidad al defender a los vulnerables. Nunca olvidó los días que pasó encadenada, pero tampoco dejó que esos días la definieran. Nasha se convirtió en la guardiana de historias de la tribu, memorizando cientos de relatos y asegurándose de que fueran transmitidos a la siguiente generación. Entre sus historias favoritas para contar estaba la de su hermano y la búsqueda para rescatarlas, aunque siempre agregaba su propio toque dramático, haciendo que los villanos fueran un poco más villanos y los héroes un poco más heroicos. Y Nantán vivió para ver el nuevo siglo, muriendo en 1902 a la edad de 74 años. En sus últimos días, rodeado por una familia extensa de hijos, nietos y bisnietos, reflexionó sobre su vida. Había sido testigo de cambios inimaginables. El territorio que una vez había sido del dominio de los Apache estaba ahora cubierto de pueblos y ciudades. El búfalo, que una vez oscurecía las llanuras, estaba casi extinto. El modo de vida apache que había existido durante siglos estaba desapareciendo, siendo reemplazado por algo nuevo y extraño. Pero los apache sobrevivían, adaptándose, evolucionando, pero manteniendo en su corazón lo esencial de quienes eran. Y Nantán sabía que había jugado un papel en esa supervivencia. ¿Tuviste una buena vida, abuelo?, le preguntó uno de sus nietos más jóvenes en esos últimos días. Nantán sonrió, su rostro arrugándose en 1000 líneas que contaban historias que nunca tendría tiempo de contar. Tuve una vida de desafíos, respondió, y una vida de lecciones difíciles. Pero cuando llegó el momento de elegir entre odio y esperanza, entre venganza y justicia, entre guerra y paz, siempre intenté elegir el camino que protegería a nuestra gente no solo hoy, sino para las generaciones por venir. ¿Y lo lograste? Mira a tu alrededor, niño. Tú estás aquí. Tu madre está aquí. Tu tribu sigue aquí. Quizás no de la forma que era antes, pero seguimos siendo apache.
seguimos contando nuestras historias, honrando a nuestros ancestros, viviendo según nuestros valores. Eso es éxito. Eso es victoria. No de la manera en que lo cuentan las historias de guerra, pero de una manera más verdadera y duradera. Nantan murió esa noche, en paz, rodeado por aquellos a quienes amaba, y aunque su historia no es tan conocida como la de algunos otros líderes apache, entre su pueblo, su nombre se recuerda con honor porque Nantan fue el hombre que recuperó a sus hermanas, que enfrentó a su enemigo y eligió justicia sobre venganza, que vio más allá del momento inmediato hacia el futuro que quería construir. Y en el salvaje y sangriento mundo del viejo oeste, donde la violencia engendra violencia en un ciclo aparentemente interminable, eso fue revolucionario. La historia de Nantan nos enseña que el verdadero coraje no siempre está en pelear, aunque a veces debamos pelear. El verdadero coraje está en saber cuándo contener la mano, cuándo buscar otra manera, cuándo elegir un camino más difícil porque es el correcto. Y en las noches tranquilas del desierto, cuando el viento sopla entre las rocas antiguas y las estrellas brillan con la misma claridad que lo hacían en los días de Nantan, si escuchas cuidadosamente, casi puedes oír las voces de aquellos que vinieron antes, contando sus historias, recordándonos quiénes somos, de dónde venimos, y los sacrificios que se hicieron para que pudiéramos estar aquí. Y entre esas voces está la de un joven guerrero apache que una vez tuvo que elegir entre la oscuridad de la venganza y la luz de la justicia, y que eligió la luz no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Esa es la historia del vaquero que robó a las hijas del jefe, y del apache que mostró al mundo que la verdadera fuerza está en la sabiduría, no solo en las armas. Y lo que el apache hizo fue algo que nadie esperaba. Eligió ser mejor.